¿Alguna vez has sentido un silencio tan pesado que te aplasta el pecho? No el silencio de la paz, sino el de la ausencia. Imagina una mansión en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, donde cada objeto de lujo, cada rincón de mármol, grita el nombre de alguien que ya no está. Para Alejandro Villarreal, un hombre que construyó un imperio de concreto y acero, ese silencio era su tortura diaria. Pero lo peor no era el silencio. Lo peor era el sonido que lo rompía cada noche, puntualmente a las 3 de la madrugada. No era un fantasma, no era un intruso, era algo mucho más desgarrador. Los gritos de sus propios hijos, 2 pequeños de 5 años que habían olvidado cómo soñar en paz. Esta no es solo una historia de duelo, es la historia de un padre al borde del abismo, y de la mujer que llegó no para encender la luz, sino para enseñarles a no temer a la oscuridad. La imponente casa de 3 niveles en una de las calles más exclusivas de Polanco parecía un santuario de paz bajo el lino de manto de la noche. Las luces cálidas iluminaban un jardín diseñado a la perfección y una alberca cuyo azul cristalino prometía días de alegría familiar. Pero esa fachada de prosperidad era solo una ilusión, un cascarón vacío que ocultaba una realidad fracturada. Dentro, Alejandro Villarreal, dueño de una de las constructoras más importantes de México, deambulaba por los pasillos con la mirada perdida y unas ojeras que delataban meses de insomnio. Hacía exactamente 8 meses que no sabía lo que era una noche de sueño ininterrumpido. 8 meses desde que el mundo se le vino abajo. El reloj marcó las 3:15 de la madrugada y como un mecanismo infernal, los gritos comenzaron. Eran agudos, llenos de un pavor primario que helaba la sangre. Provenían del cuarto de sus gemelos de 5 años, Mateo y Lucas. Cada noche era la misma pesadilla repetida. Desde que Sofía, su esposa, murió, los niños se despertaban en un estado de pánico absoluto, bañados en sudor frío y temblando como si hubieran visto al diablo en persona. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón en un puño, aunque ya sabía perfectamente la escena que iba a encontrar, una que se repetía con una crueldad metódica. El cuarto, decorado con cohetes y planetas, estaba en desorden. Los edredones de las pequeñas camas estaban en el suelo, y las camas mismas, vacías. Mateo y Lucas no estaban en ellas. Estaban acurrucados debajo del escritorio, abrazados con una fuerza desesperada, llorando de una forma que partía el alma. «Papá, papá», la sombra que susurra estaba aquí otra vez, balbuceó Mateo, señalando con su dedito tembloroso hacia la ventana cerrada. «Quería llevarnos. Nos susurró que mamá nos extraña y que debemos ir con ella al lugar silencioso». Lucas no podía ni hablar, solo sollozaba y temblaba de tal manera que Alejandro temía que estuviera a punto de convulsionar. Con el alma hecha pedazos, Alejandro se arrodilló para abrazarlos, para transmitirles algo de la seguridad que él mismo no sentía. Pero los niños se encogieron como si su tacto les quemara. Cualquier cercanía parecía una amenaza en su pequeño mundo de terror. «Mis niños, mis campeones, no hay nadie aquí. Están a salvo conmigo», susurró, pero su voz sonaba hueca, quebrada por la impotencia. ¿Cómo podía tranquilizarlo si él mismo se sentía un náufrago en su propia casa, en su propia vida? Había perdido a Sofía, el ancla de su familia, y con ella se había ido su manual para ser padre. Sofía siempre sabía qué hacer. Tenía ese don mágico de sanar miedos con un abrazo y una canción suave. Podía transformar las lágrimas en sonrisas en cuestión de segundos. Pero ahora, Alejandro estaba solo, y sus intentos eran torpes y desesperados. Los siguientes 40 minutos fueron un calvario que se repetía noche tras noche. Intentó de todo. Les ofreció leche tibia con miel, les leyó su cuento favorito, encendió cada una de las luces del cuarto hasta que parecía de día, e incluso se acostó en el frío suelo de madera, junto a ellos, esperando que su presencia física fuera un escudo suficiente. Nada funcionaba de verdad. Los gemelos solo lograban conciliar un sueño frágil y entrecortado cuando los primeros rayos del sol se colaban por la ventana,
como si la luz del día fuera el único exorcismo válido contra sus demonios nocturnos, y aún así, se despertaban agotados, irritables, con la energía de un niño pero con el cansancio de un anciano. No habían descansado, solo habían sobrevivido a otra noche. El trauma era un monstruo que se alimentaba de la oscuridad y del recuerdo de su madre. A las 6 de la mañana, mientras Alejandro intentaba revivir con una taza de café cargado en la cocina, escuchó pasos lentos bajando la escalera. Era doña Elvira, la quinta niñera que contrataba en los últimos 4 meses. Una mujer de 60 y tantos años, con referencias impecables de las familias más adineradas de la ciudad y una vida entera dedicada al cuidado infantil. Cuando llegó, 2 semanas atrás, lo hizo con un aire de confianza, asegurando que podría manejar la situación. Ahora su rostro reflejaba el mismo desgaste que sentía Alejandro. «Señor Villarreal, con todo respeto, necesito hablar con usted», dijo la mujer evitando su mirada. Alejandro ni siquiera necesitó que continuara. Conocía ese discurso de memoria. Era la misma conversación con distintas voces. «Lo he intentado todo, señor. Test de tila, música de relajación, aromaterapia, cambié su dieta, ajusté sus rutinas de sueño, pero estos niños, sus hijos, necesitan una ayuda que yo no les puedo dar. Esto va más allá de un simple mal comportamiento o una pesadilla. No es normal que no duerman más de 3 horas seguidas». Alejandro dejó caer su cabeza entre sus manos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Estaba sentado en la misma mesa donde Sofía solía desayunar con los niños, llenando la cocina de risas mientras planeaban sus aventuras de fin de semana en el parque o en algún pueblo mágico cercano. Ahora, la mesa, de roble, tan grande y robusta, se sentía como una lápida fría y vacía. «Doña Elvira, la entiendo perfectamente. Si desea renunciar, no la culpo en absoluto», dijo con una voz resignada que no le pertenecía, la voz de un hombre derrotado. «Ya los he llevado con los mejores especialistas», continuó, como si recitara una letanía de fracasos. 3 pediatras de renombre, 2 psicólogos infantiles con doctorados, incluso un neurólogo del Hospital ABC. Todos los estudios, tomografías, encefalogramas, todo sale normal. Los médicos dicen que es un trauma emocional agudo por la pérdida, estrés postraumático, pero ninguna terapia, ninguna estrategia parece estar funcionando. Es como si el miedo se hubiera anclado en sus almas. Justo en ese momento, Mateo y Lucas bajaron a la cocina, arrastrando los pies, con esas expresiones de cansancio que no deberían existir en los rostros de niños de 5 años. Doña Elvira les había preparado un desayuno colorido, con fruta cortada en forma de estrellas y hot cakes con caritas sonrientes, un último intento desesperado por traer algo de alegría. Pero ellos apenas tocaron la comida, simplemente la empujaban de un lado a otro del plato con el tenedor, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared. Alejandro observó a sus hijos, a esos pequeños fragmentos de sí mismo y de Sofía, y sintió cómo su corazón se rompía una vez más. Esos no eran los niños vibrantes y curiosos que llenaban la casa de risas y carreras apenas 8 meses atrás. La alegría se había extinguido, reemplazada por una apatía y un miedo constantes. La casa, antes un hogar lleno de vida, ahora era un mausoleo de recuerdos dolorosos, un lugar donde el eco de las risas había sido sustituido por el eco de los llantos nocturnos. Si estás escuchando esto y sientes el nudo en la garganta, si puedes imaginar la desesperación de este padre que lo tiene todo y a la vez no tiene nada, porque no sabe cómo sanar a sus propios hijos, te pido que consideres suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias reales, historias que nos tocan el alma y nos recuerdan que todos enfrentamos batallas que no se ven a simple vista. Tu suscripción es un abrazo para nuestra comunidad. Doña Elvira, como era de esperarse, presentó su renuncia esa misma mañana. Se unió a la creciente lista de expertas que habían tirado la toalla,
Incapaces de enfrentar el terror nocturno de los gemelos Villarreal, Alejandro se encontró solo de nuevo, a la deriva en un océano de desesperación. Había levantado un imperio empresarial desde cero, negociado tratos multimillonarios y liderado a miles de empleados. Era un gigante en el mundo de los negocios, pero en su propia casa, ante el sufrimiento de sus hijos, se sentía un completo inútil, un hombre perdido sin brújula ni mapa. El lunes siguiente, la crisis se desbordó del ámbito privado. Alejandro estaba en su oficina en el piso 40 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, en medio de una reunión crucial con inversionistas extranjeros para un nuevo desarrollo inmobiliario. Su celular vibró por quinta vez en menos de una hora. Era la coordinadora del exclusivo colegio bilingüe donde estudiaban Mateo y Lucas. Señor Villarreal, lamento la interrupción, pero es urgente que venga a recoger a los niños, dijo la mujer con una voz cargada de preocupación. Se quedaron dormidos durante la clase de música, explicó la coordinadora, y cuando la maestra intentó despertarlos suavemente, Lucas empezó a gritar que no quería ir al lugar silencioso, que la sombra lo estaba llamando. Mateo se unió a los gritos. Hemos tenido que llevarlos a la enfermería, pero están muy alterados. Alejandro se disculpó con los inversionistas, dejando sobre la mesa un negocio de millones de dólares que llevaba meses gestando, y salió corriendo de la torre de cristal, con el pánico apoderándose de él. Mientras conducía a toda velocidad hacia la escuela, llamó a su asistente personal. Laura, necesito que contactes a todas las agencias de niñeras de élite, las más especializadas, las que trabajan con casos difíciles. No me importa el costo, no me importa si tengo que traer a alguien de otro país. Necesito a la mejor, alguien que entienda lo que mis hijos están viviendo, no alguien que venga a aplicar un manual. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Al llegar al colegio, encontró a Mateo y a Lucas en la oficina de la directora, dormidos en un pequeño sofá. Pero no era un sueño tranquilo, era un sueño agitado, lleno de pequeños espasmos y gemidos de angustia. La directora, una mujer experimentada que había dedicado su vida a la educación infantil, lo miró con compasión pero también con firmeza. Señor Villarreal, con todo el respeto que me merece su situación, estos niños necesitan una intervención intensiva. Esto está afectando su desarrollo y su capacidad para socializar. No logran concentrarse en ninguna actividad. Se duermen en clase y cuando están despiertos, parecen estar en un estado de hipervigilancia constante, como si esperaran un peligro inminente, continuó la directora. Los otros niños están empezando a notarlo. Algunos incluso se asustan. No podemos permitir que esto continúe sin una solución real. Alejandro sabía que tenía razón, pero cada experto que consultaba le daba la misma respuesta frustrante. Es un proceso. Tengan paciencia. El tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no estaba curando nada, solo estaba profundizando la herida. En el coche, de regreso a casa, en medio de un silencio tenso, Mateo hizo una pregunta que le congeló la sangre a Alejandro. Papá, mi mamá se murió porque se durmió. Antes de que Alejandro pudiera procesar la pregunta, Lucas, el más callado, completó el pensamiento de su hermano con una lógica infantil aterradora. Por eso no podemos dormir, papá. Si dormimos, nos vamos a morir como ella. La revelación fue tan brutal que Alejandro tuvo que orillar el coche. Sus manos temblaban tanto que no podía sujetar el volante. Nunca, en todos esos meses de buscar respuestas, se le había ocurrido que los niños hubieran hecho esa conexión tan directa y terrible. Sofía había sufrido un infarto fulminante mientras dormía. Una mañana, simplemente no despertó. Fueron los niños quienes la encontraron, cuando entraron al cuarto de sus padres para despertarlos con besos y pedirles el desayuno, como cada día. Esa imagen, la de su madre inmóvil en la cama, se había grabado a fuego en sus pequeñas mentes. Mis niños, escúchenme, comenzó Alejandro, luchando por encontrar las palabras correctas. Mamá no murió por dormir. Dormir es bueno, es seguro.
Ella tenía una enfermedad en su corazón que los doctores no pudieron arreglar a tiempo, pero no fue por dormir. Intentaba simplificar una verdad compleja, pero sus palabras sonaban torpes y poco convincentes, incluso para él. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo explicar la muerte a 2 niños de 5 años que la habían asociado con el acto más natural del mundo. Pero Mateo negó con la cabeza, sus ojitos llenos de una certeza aterradora. No, papá. Si dormimos, la sombra que susurra viene a buscarnos. Se llevó a mamá y ahora nos quiere llevar a nosotros para que estemos con ella en el lugar silencioso. Alejandro sintió una oleada de impotencia tan abrumadora que casi se ahoga. Estaba luchando contra un fantasma nacido del trauma. Una idea fija en la mente de sus hijos que ninguna lógica de adulto podía desmantelar. Esa noche, Alejandro tomó una decisión desesperada. Si sus hijos le temían a sus propias camas, a su propio cuarto, entonces él cambiaría las reglas del juego. Trasladó los colchones de los niños a la sala de estar, colocándolos junto al enorme sofá donde él dormiría. Dejó todas las luces de la casa encendidas, creando una especie de día artificial en plena madrugada. Incluso, en un acto que rozaba la paranoia, contrató a un guardia de seguridad privada para que vigilara la puerta de entrada durante toda la noche. Quería crear una fortaleza impenetrable contra el miedo. La estrategia pareció funcionar, al menos parcialmente. Con la presencia constante de su padre a su lado y la casa iluminada como un centro comercial, Mateo y Lucas lograron dormir casi 4 horas seguidas. Para Alejandro, fue un progreso monumental, una pequeña victoria en una guerra agotadora. Se permitió sentir una pizca de esperanza, la primera en mucho tiempo. Quizás esa era la solución, una cercanía física abrumadora, que no dejara espacio para las sombras. Pero la esperanza se desvaneció a las 2 de la mañana. Ambos niños se despertaron gritando al mismo tiempo, con los ojos desorbitados, apuntando hacia la gran escalera de caracol que conectaba la planta baja con el segundo piso. Juraban con un terror genuino en sus voces que habían visto una sombra descender lentamente en su dirección. «¡Estaba bajando, papá! ¡La sombra venía por nosotros!», gritaba Mateo, mientras Lucas se escondía bajo las sábanas, temblando. Alejandro no vio absolutamente nada. La escalera estaba vacía, bañada por la luz de los candelabros, pero el pánico en los ojos de sus hijos era tan real, tan palpable, que por un instante él mismo dudó. Empezó a cuestionarse su propia cordura. ¿Y si había algo más? Algo que él, con su mente de adulto lógico, no podía percibir. Quizás un ruido específico de la casa, una corriente de aire, una sombra proyectada por las luces de la calle que, para las mentes traumatizadas de sus hijos, se convertía en un monstruo. La desesperación lo llevó a tomar medidas aún más extremas. A la mañana siguiente, hizo algo que nunca en su vida pensó que haría. Contrató a un equipo de supuestos expertos en investigaciones paranormales. No creía en fantasmas ni en energías, le parecía una tontería, pero estaba en un punto en el que estaba dispuesto a agotar hasta la más absurda de las posibilidades. Si había una mínima chance de que algo en la casa estuviera asustando a sus hijos, necesitaba saberlo. Los investigadores pasaron 2 noches en la mansión con sus sofisticados aparatos, medidores de campo electromagnético, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio de alta sensibilidad. Recorrieron cada rincón de la casa, desde el sótano hasta la azotea. Su conclusión fue tan frustrante como predecible. No había ninguna actividad anómala, ningún fenómeno paranormal. «El problema no está en su casa, señor Villarreal», le dijo el líder del equipo. «El problema, con todo respeto, está en la mente de 2 niños que sufrieron una pérdida terrible». Durante esa semana, la asistente de Alejandro, Laura, logró agendar 3 entrevistas con candidatas que, en papel, parecían ser la solución definitiva. La primera era una enfermera pediátrica jubilada con una especialización en trastornos del sueño infantil. La segunda, una psicóloga con una maestría en terapia de luto para niños. Y la tercera, una educadora con más de 15 años de experiencia
en cuidados intensivos con niños en 1900. Situaciones de crisis. Alejandro depositó todas sus esperanzas en ese fin de semana. Mientras tanto, las noches de Mateo y Lucas seguían siendo un infierno. Habían desarrollado una serie de rituales obsesivos y compulsivos antes de dormir. Tenían que revisar debajo de sus camas y dentro de los armarios exactamente 7 veces. Colocaban vasos de agua en puntos estratégicos de la habitación para ahogar a las sombras, y recitaban en susurros una oración que ellos mismos habían inventado, una mezcla de peticiones a su mamá en el cielo y órdenes a la sombra que susurra, para que se mantuviera alejada. Alejandro participaba en cada uno de esos rituales sin cuestionarlos. Aunque sabía que eran irracionales, veía que les proporcionaban a sus hijos unos minutos de confort, una frágil sensación de control sobre su miedo. Se arrodillaba con ellos, revisaba los armarios, colocaba los vasos de agua y susurraba la oración. Haría cualquier cosa, por ridícula que pareciera, para devolverles la paz, para verlos dormir como los niños que eran, sin tormentos ni pesadillas. El fin de semana llegó, y Alejandro organizó las entrevistas en su casa, para que Mateo y Lucas pudieran estar presentes y él pudiera observar la interacción. La primera candidata, la doctora Elena, llegó con una puntualidad británica, cargando un portafolio de cuero lleno de diplomas y certificaciones. Su enfoque era puramente técnico y científico. Habló de ciclos REM, de producción de melatonina, de terapia cognitivo-conductual y de desensibilización sistemática. Los gemelos se sintieron inmediatamente intimidados por su lenguaje clínico y su actitud distante. Se escondieron detrás de las piernas de Alejandro durante toda la entrevista. ¿Qué es exactamente lo que ven cuando se despiertan asustados?, preguntó la doctora Elena directamente a los niños, con un bolígrafo en la mano, lista para tomar notas como si estuviera diagnosticando un caso de estudio. Mateo y Lucas apenas susurraron sobre la sombra, y ella rápidamente lo catalogó. Señor Villarreal, estos son síntomas claros de un trastorno de estrés postraumático severo, concluyó la doctora. Mi recomendación es iniciar un acompañamiento psiquiátrico para evaluar la necesidad de medicación ansiolítica. Yo puedo implementar un protocolo de higiene del sueño muy estricto, con horarios inflexibles y sin concesiones, pero requerirá una disciplina férrea por parte de todos. La parte emocional la debe tratar un psiquiatra. Su propuesta sonaba más a un régimen militar que a una solución cariñosa. La segunda candidata, la profesora Marcia, llegó 1 hora después. Su enfoque era más suave, pero igualmente académico. Trajo consigo una maleta llena de juguetes terapéuticos, títeres y libros ilustrados sobre cómo procesar el luto. Durante casi 1 hora, intentó que Mateo y Lucas dibujaran sus miedos y hablaran de sus sentimientos hacia su madre. Pero los niños se resistieron, se pusieron aún más ansiosos y comenzaron a llorar desconsoladamente cuando ella mencionó el nombre de Sofía. Están en una fase de negación muy profunda, explicó la profesora a Alejandro, con un tono de experta. Están suprimiendo el proceso de duelo, y eso se manifiesta en estos terrores nocturnos. La única manera de avanzar es forzarlos a confrontar la realidad de la muerte. Necesitan hablar de ello, llorar, sacar todo el dolor para que puedan empezar a sanar. La idea de forzar a sus hijos a sentir más dolor le pareció a Alejandro una crueldad innecesaria. Si estás escuchando esta historia y puedes sentir la frustración de este padre, atrapado entre la ciencia fría y las terapias que parecen causar más daño que bien, te invito a mostrar tu apoyo con un me gusta o un comentario. A veces, las soluciones no están en los libros ni en los diplomas. A veces, la respuesta es mucho más simple y humana. Tu interacción nos ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían estar pasando por algo similar. La tercera candidata estaba programada para las 4 de la tarde. A las 5 aún no había llegado. Alejandro estaba a punto de cancelar todo y rendirse cuando el timbre sonó. Era ella. Llegó con 2 horas de retraso, cargando una maleta de tela desgastada
y pidiendo 1000 disculpas porque el metro se había detenido y luego se había perdido en las calles de Polanco. Su nombre era Isabela Reyes, una mujer de unos 35 años, con el cabello rizado y alborotado y una sonrisa tan genuina que pareció iluminar la sombría sala de estar. Isabela no traía portafolios de cuero ni juguetes terapéuticos, no tenía diplomas de universidades prestigiosas ni una lista de publicaciones, pero tenía algo en la mirada, una calma, una serenidad natural que, de alguna manera, logró relajar incluso a Alejandro. Se agachó inmediatamente, poniéndose a la altura de los niños, que la observaban con curiosidad desde detrás del sofá. «Hola, campeones», dijo, como si los conociera de toda la vida. «Soy Isa, y tengo una pregunta súper importante para ustedes». Mateo y Lucas, que habían permanecido escondidos durante las otras 2 entrevistas, asomaron la cabeza, intrigados. «¿A ustedes les gustan las historias de alebrijes valientes?». Los ojos de los gemelos se abrieron como platos y asintieron tímidamente con la cabeza. «Sí, qué bueno», exclamó Isabela, «porque yo conozco un montón de historias secretas sobre alebrijes mágicos que protegen a los niños por la noche. Son criaturas hechas de sueños que espantan cualquier sombra o susurro feo». Alejandro observó la escena con un asombro que no había sentido en meses. Isabela, en menos de 1 minuto, había logrado lo que nadie más pudo en semanas: captar la atención de sus hijos y hacerlos sonreír. No les hizo preguntas invasivas sobre Sofía, no intentó psicoanalizarlos, no mencionó la palabra trauma. En lugar de eso, se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y comenzó a improvisar una historia sobre 2 hermanos jaguar águila que cuidaban su pueblo de los monstruos de la noche. Mateo y Lucas quedaron hipnotizados. Salieron de su escondite y se sentaron a cada lado de ella, escuchando con la boca abierta. Incluso se atrevieron a hacer preguntas sobre los alebrijes, sus poderes y sus colores. Alejandro tuvo que contener las lágrimas. Por primera vez en 8 largos meses, sus hijos no parecían 2 víctimas del dolor, sino simplemente 2 niños escuchando un cuento de hadas. ¿Dónde aprendió a tratar con niños de esta manera?, preguntó Alejandro en voz baja cuando los niños subieron corriendo a su cuarto para buscar sus propios juguetes y mostrárselos a Isabela. «No tengo formación académica formal, señor Villarreal», respondió ella con una honestidad refrescante. «Pero crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, cuidando a mis 5 hermanos menores mientras mi mamá trabajaba. Y después fui voluntaria en un centro comunitario para niños que habían pasado por situaciones difíciles. Ahí aprendí algo muy importante», continuó Isabela, mirándolo directamente a los ojos. «A veces los niños no necesitan explicaciones lógicas ni terapias complicadas. A veces solo necesitan sentirse seguros, escuchados y amados. Y cuando tienen un miedo muy grande, no se puede combatir ese miedo con la razón. Hay que encontrar algo más fuerte que el miedo. Hay que darles una magia más poderosa». Su filosofía era tan simple y a la vez tan profunda que dejó a Alejandro sin palabras. Isabela le contó que había trabajado como niñera para varias familias en el interior del país, casi siempre con niños que presentaban alguna dificultad emocional o de comportamiento. No tenía referencias de familias millonarias de la capital, ni experiencia en mansiones como esa, pero tenía historias de éxito, historias de niños que habían superado sus traumas a través del juego, el cariño y una paciencia infinita. Su currículum no estaba en un papel, estaba en las vidas que había tocado. «Señor Villarreal», dijo con una seriedad amable, «no puedo prometerle que resolveré el problema de sus hijos en una semana. Sería irresponsable de mi parte, pero sí puedo prometerle algo. Voy a querer a Mateo y a Lucas como si fueran míos. Voy a escucharlos, a respetarlos y a construir con ellos un espacio donde se sientan los niños más seguros y protegidos del mundo». La sinceridad en su voz era tan palpable que Alejandro sintió que podía confiar en ella. Cuando Mateo y Lucas regresaron con una caja llena de dinosaurios y carritos,
Isabela pasó la siguiente hora jugando con ellos en el suelo. Inventó voces para cada juguete, creó una aventura épica en la alfombra de la sala y los hizo reír a carcajadas, unas risas limpias y sonoras que resonaron por toda la casa. Alejandro se dio cuenta de que no había escuchado ese sonido, el sonido de la pura alegría infantil, desde antes de la muerte de Sofía. La casa, por un momento, volvió a sentirse como un hogar. Al final de la tarde, cuando llegó el momento de que Isabela se fuera, Mateo la tomó de la mano y le preguntó con una vocecita tímida: ¿Vas a volver mañana para contarnos más historias de los alebrijes? Y Lucas, el más observador, añadió: ¿Y te puedes quedar a dormir? Es que en la noche da más miedo. Alejandro vio la expresión de genuina preocupación en el rostro de Isabela, mientras miraba a los niños y luego a él. Si su papá me da permiso, me encantaría quedarme aquí y cuidarlos, respondió ella suavemente. De hecho, conozco una historia muy especial sobre un alebrije guardián que se encarga de proteger el sueño de los niños valientes. En ese momento, Alejandro supo que había encontrado algo diferente. No era una empleada, no era una experta, era una esperanza. Está contratada, Isabela. Por favor, quédese, dijo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, había una salida del oscuro túnel en el que habían estado viviendo. Isabela comenzó a trabajar oficialmente al día siguiente y trajo consigo una energía que transformó la atmósfera lúgubre de la mansión Villarreal. No llegó con un manual de procedimientos ni con un cronograma estricto. Llegó con su maleta de tela, de la cual sacó objetos que despertaron de inmediato la curiosidad de los gemelos. Un pequeño móvil de conchas de mar que producía un sonido suave y relajante, bolsitas de tela llenas de lavanda y manzanilla, y varios libros de cuentos con las páginas gastadas, señal de que habían sido muy amados. «Muy bien, equipo», les dijo Isabela a los niños, después de que Alejandro se fuera a trabajar, con una sonrisa cómplice. «Antes de empezar nuestra misión de hoy, necesito conocer mejor a mis dos capitanes. Cuéntenme, ¿cuál es el momento más difícil de la noche?» Mateo y Lucas intercambiaron una mirada, todavía un poco cohibidos, pero la calidez en la voz de Isabela los hacía sentir lo suficientemente seguros como para hablar, algo que no habían logrado con ningún psicólogo. «Es cuando cerramos los ojos en la cama», respondió Mateo en un susurro. «Ahí es cuando empieza. La sombra sale de la pared y nos susurra cosas». Lucas añadió, con la voz temblorosa: «Nos dice que mamá está sola y que vayamos con ella. Por eso no queremos dormir, porque no queremos dejar a papá solito como mamá nos dejó a nosotros». La confesión era desgarradora, revelando una capa de culpa y miedo al abandono que ningún adulto había considerado. Isabela los escuchó con una atención total, sin interrumpir, sin corregir, sin decirles que lo que sentían o pensaban estaba mal. No usó palabras como muerte, luto o trauma. En lugar de eso, después de un momento de silencio respetuoso, hizo preguntas prácticas y sencillas. ¿Y en qué momento del día se sienten más seguros y valientes? ¿Qué les gustaba hacer con su mamá que los ponía súper felices? ¿Cuáles son sus lugares favoritos de esta casa tan grande? Las respuestas de los niños fueron reveladoras. Se sentían más seguros cuando estaban juntos en su casa del árbol en el jardín. Adoraban recordar cuando Sofía preparaba chilaquiles de domingo para desayunar todos juntos en la cama, y se sentían felices en la sala de juegos, rodeados de todos sus juguetes. «Perfecto», dijo Isabela con una sonrisa brillante. «Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué les parece si hoy construimos una protección mágica para ustedes dos? Un escudo de luz hecho con todas esas cosas felices». La idea de un escudo de luz intrigó a los gemelos. Querían saber cómo funcionaría. Isabela les explicó con la seriedad de quien habla de un plan infalible, que iban a construirlo juntos, pieza por pieza, usando los recuerdos más felices y los objetos más queridos. Sería una fortaleza invisible, tan poderosa que ninguna sombra ni susurro podría atravesarla jamás. Por primera vez,
Los niños no hablaban de su miedo, sino de cómo combatirlo. Durante toda esa primera semana, Isabela implementó cambios sutiles pero significativos en la rutina de los niños. Cambió los focos de luz blanca y fría de su habitación por unos de luz amarilla y cálida, creando un ambiente mucho más acogedor. Colgó el móvil de conchas en la ventana, explicándoles que su sonido era como una campana mágica que llamaba a los buenos sueños y espantaba a las pesadillas. Las bolsitas de lavanda y manzanilla fueron colocadas debajo de sus almohadas, como amuletos de la calma. Pero lo que más impresionó a Alejandro fue cómo Isabela transformó por completo la hora de dormir. Lo que antes era un preludio al terror, ahora se había convertido en un ritual que Mateo y Lucas esperaban con ansias. Isabela lo llamó la ceremonia de los guardianes de la noche. Era un proceso elaborado que comenzaba con un baño tibio con sales de lavanda, que según ella, limpiaba cualquier miedo que se hubiera pegado al cuerpo durante el día. Después del baño, los niños, ya en pijama, elegían qué historia de alebrijes querían escuchar. Isabela tenía un don natural para la narración. No solo leía los cuentos, los actuaba, hacía voces, diferentes para cada personaje. Usaba sus manos para crear sombras de animales en la pared, e incluía a Mateo y a Lucas como los héroes de cada aventura. Las historias siempre trataban sobre dos hermanos valientes que, con la ayuda de sus alebrijes protectores, enfrentaban y vencían a las criaturas de la noche. Poco a poco, los niños comenzaron a internalizar esas narrativas. Dejaron de verse a sí mismos como víctimas indefensas de un miedo incontrolable y empezaron a sentirse como héroes, valientes, protagonistas de su propia historia de superación. Isabela les estaba devolviendo el poder, la sensación de que ellos también podían luchar y ganar. Les estaba dando las armas simbólicas que necesitaban para enfrentar a sus demonios internos. Después del cuento, venía la parte más importante del ritual, la activación del escudo de luz. Isabela les enseñó a visualizar una burbuja de luz dorada que rodeaba sus camas. Para hacerlo más tangible, usaban una pequeña linterna para dibujar el contorno del escudo en el aire. Mientras lo hacían, repetían en voz alta un mantra que habían creado juntos. Estoy seguro, estoy protegido, el amor de mi familia es mi escudo. El resultado de esta nueva rutina fue casi milagroso. La primera noche de la ceremonia, los gemelos todavía se despertaron asustados, pero en lugar de gritar en pánico, llamaron a Isabela en un susurro. Isa, la sombra está aquí. Ella acudió de inmediato, se sentó entre sus camas y con una voz muy tranquila les recordó su escudo. Recuerden, campeones, el escudo es más fuerte. Díganle a la sombra que aquí no puede entrar. Y sorprendentemente, los niños lograron calmarse y volver a dormir. La segunda noche, durmieron 5 horas seguidas. La tercera, 6. Al final de la primera semana, Mateo y Lucas durmieron toda la noche por primera vez en 8 meses. Alejandro, que monitoreaba todo desde el monitor de bebés con el corazón en la garganta, no podía creer lo que veía. A la mañana siguiente, encontró a sus hijos en la cocina, ayudando a Isabela a preparar el desayuno, riendo y charlando. Parecía una escena de otra vida. ¿Cómo lo estás haciendo, Isabela?, le preguntó Alejandro esa noche, cuando los niños ya dormían profundamente. He traído a los mejores expertos, he gastado una fortuna en terapias, he leído todos los libros. Usaron ciencia, datos, protocolos, y tú llegas con historias de alebrijes y escudos de luz, y funciona. No lo entiendo. Su voz estaba llena de una mezcla de gratitud y completa perplejidad. Isabela sonrió con su habitual sencillez. Alejandro, a veces la ciencia del alma no se encuentra en los libros, sino en el corazón. Mateo y Lucas no necesitaban que alguien les analizara el trauma. Necesitaban que alguien les devolviera la magia y la sensación de control. El secreto no está en los rituales en sí, sino en que ellos son los protagonistas. Están construyendo activamente su propia protección.
Dejaron de ser víctimas pasivas de su miedo para convertirse en los héroes activos de su propia historia. Cuando un niño se siente poderoso, amado y protegido, el miedo se hace pequeño, concluyó ella. Y cuando tienen a alguien que cree de verdad en su capacidad para superar los desafíos, logran hacer cosas que parecen imposibles. Alejandro la escuchaba, fascinado no solo por sus palabras, sino por la sabiduría que emanaba de ella. Era una sabiduría que no venía de la academia, sino de la vida real, de la empatía pura. Las semanas siguientes, la transformación de Mateo y Lucas fue asombrosa. En la escuela, las maestras no daban crédito. Los niños estaban más atentos, participaban con entusiasmo en las actividades y habían vuelto a jugar con sus compañeros en el recreo. La directora llamó personalmente a Alejandro, no para quejarse, sino para felicitarlo por el increíble progreso de sus hijos y para preguntarle, con genuina curiosidad, qué tipo de tratamiento milagroso estaban siguiendo. Isabela se había convertido en mucho más que una niñera. Era el nuevo corazón de la casa. Preparaba desayunos temáticos que convertían cada comida en una aventura. Los martes eran los hot cakes de volcán, con mermelada de fresa simulando la lava. Los jueves eran los huevos de explorador, servidos dentro de un pimiento morrón. Pequeños detalles que llenaban de alegría la rutina diaria. Alejandro empezó a salir más temprano de la oficina, ansioso por llegar a casa y no perderse esos momentos. Por primera vez en meses podía concentrarse plenamente en su trabajo, porque sabía que sus hijos no solo estaban cuidados, sino que estaban verdaderamente felices y a salvo. Isabela le enviaba fotos y videos durante el día, y Alejandro se encontraba sonriendo en medio de una junta al ver a sus hijos riendo a carcajadas mientras hacían un pastel o pintaban en el jardín. Una tarde, Alejandro llegó a casa y encontró una escena que lo conmovió profundamente. Isabela estaba en la cocina, enseñando a Mateo y Lucas a hacer tortillas de maíz a mano. Los tres estaban cubiertos de harina, riendo mientras intentaban darles forma redonda. El aroma a maíz cocido inundaba la casa, un aroma a hogar, a familia. Se quedó en la puerta, observándolos en silencio por unos minutos, grabando esa imagen en su memoria. «Papá», gritó Mateo al verlo, corriendo a abrazarlo con sus manos llenas de masa. «Isa nos está enseñando a hacer la comida favorita de los alebrijes». Lucas, igual de emocionado, añadió, «Son tortillas mágicas que te dan fuerza para enfrentar cualquier miedo». Alejandro sonrió, viendo el entusiasmo puro en los ojos de sus hijos. Hacía tanto tiempo que no los veía tan involucrados y felices con una actividad tan simple. Durante la cena, mientras comían los tacos que ellos mismos habían ayudado a preparar, Isabela le contó a Alejandro algo que había observado. «Han mejorado muchísimo, pero a veces todavía se mueven inquietos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Me di cuenta de que es siempre a la misma hora, así que me puse a investigar si había algún ruido o algo que los pudiera estar perturbando. Descubrí», continuó ella, «que el sistema de riego automático del jardín se enciende precisamente a las 2:30 am. Hace un ruido sutil, un silbido que para un adulto es imperceptible, pero para un niño en estado de alerta constante puede ser suficiente para interrumpir su sueño y disparar la ansiedad». Alejandro se quedó impresionado. En 8 meses de consultas con especialistas, a nadie se le había ocurrido verificar los ruidos ambientales de la casa. Isabela sugirió algunos cambios sencillos: ajustar el temporizador del sistema de riego para que funcionara durante el día y colocar una pequeña fuente de agua en el cuarto de los niños, cuyo sonido constante y relajante enmascararía cualquier otro ruido abrupto. «¿Tú tienes formación en algo de esto? ¿Ingeniería acústica, quizás?», bromeó Alejandro, maravillado por su capacidad de observación y su enfoque práctico. Isabela se rió. «Tengo formación en ser la hermana mayor. Crecí en una casa con 7 personas y un solo baño. Aprendes a observar, a improvisar y a encontrar soluciones creativas para problemas prácticos. A veces, la escuela de la vida te da más herramientas que cualquier universidad». Esa noche,
Mientras observaba a Isabela leerles el cuento a los niños, Alejandro se dio cuenta de que la estaba mirando de una forma diferente. Ya no la veía solo como la niñera excepcional que había salvado a sus hijos. La veía como una mujer fascinante, inteligente, compasiva y llena de una alegría de vivir contagiosa. Notó la forma en que sus ojos brillaban al contar las historias, la paciencia infinita con la que respondía a las preguntas de los niños y cómo lograba que la actividad más mundana pareciera una aventura mágica. Estaba empezando a sentir algo por ella, algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Sin embargo, no todo podía ser tan sencillo. La noticia de la nueva niñera milagrosa llegó a oídos de la madre de Alejandro, doña Carmen, una mujer de la alta sociedad, acostumbrada a las soluciones tradicionales y escéptica de todo lo que no viniera con un título universitario. Una tarde, se presentó en la casa sin avisar, justo en medio de la ceremonia de los guardianes de la noche. Encontró a su hijo y a la niñera en el suelo, dibujando escudos de luz imaginarios con una linterna. «¿Pero qué es este circo, Alejandro?», dijo doña Carmen con un tono de desaprobación que heló el ambiente. «Me habías dicho que habías contratado a una especialista, no a una curandera de pueblo. ¿Qué son todas estas tonterías de alebrijes y escudos de luz? Los niños necesitan disciplina y terapia seria, no supersticiones». Su presencia imponente y su crítica directa crearon una tensión inmediata en la habitación. Isabela se levantó con calma y saludó a la abuela de los niños con respeto, pero doña Carmen apenas la miró. Se dirigió directamente a su hijo. «Estás siendo irresponsable. Esta mujer está llenando la cabeza de mis nietos con fantasías en lugar de ayudarlos a enfrentar la realidad. Sofía jamás habría permitido esto. Ella creía en la ciencia, en los médicos. Mencionar a Sofía fue un golpe bajo, diseñado para herir y hacer dudar a Alejandro. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, el de la lógica y las apariencias que su madre representaba, y el de la magia y el amor que Isabela había traído a sus vidas. «Mamá, por favor, Isabela ha logrado lo que nadie más pudo. Los niños están durmiendo, están volviendo a ser felices. Sus métodos, aunque no los entiendas, están funcionando», intentó explicar, pero su madre no estaba dispuesta a escuchar. En los días siguientes, doña Carmen se convirtió en una presencia constante y disruptiva. Llamaba a diario, cuestionaba las actividades que Isabela planeaba, enviaba artículos sobre terapias infantiles y sugería especialistas de verdad que Alejandro debería consultar. Creó una atmósfera de duda y juicio que comenzó a afectar la armonía que tanto les había costado construir. La guerra entre la razón fría y la magia del corazón había comenzado. Isabela manejó la situación con una gracia increíble. Nunca le habló mal de la abuela a los niños y siempre trató a doña Carmen con respeto, aunque sus críticas fueran constantes. Pero Alejandro podía ver el peso que la situación estaba poniendo sobre ella. La alegría en su rostro a veces se veía empañada por una sombra de preocupación. La tensión en la casa era palpable, y lo peor de todo, los niños comenzaron a notarlo. Una noche, Lucas se despertó llorando. Cuando Isabela y Alejandro acudieron a su cuarto, el niño entre sollozos preguntó: «Abuela Carmen no te quiere, ¿verdad, Isa? ¿Te vas a ir como las otras señoras?». La pregunta fue como una daga para Alejandro. Se dio cuenta de que el conflicto con su madre estaba amenazando la recién recuperada seguridad de sus hijos. Tenía que ponerle un alto. Al día siguiente, Alejandro tuvo una conversación muy dura con su madre. «Mamá, te amo. Y sé que solo quieres lo mejor para los niños, pero tienes que confiar en mí. Isabela se queda. Ella es parte de esta familia ahora. Si no puedes aceptar sus métodos, te pido que al menos respetes mi decisión y no interfieras más. El bienestar de mis hijos es mi única prioridad». Doña Carmen se fue de la casa, ofendida y en silencio, dejando un aire de incertidumbre. Esa noche, con la tormenta de la abuela aparentemente apaciguada, la tensión entre Alejandro y Isabela cambió de naturaleza. Ya no era una tensión por un conflicto externo,
sino una tensión íntima, llena de palabras no dichas y sentimientos contenidos. Estaban solos en la sala, después de que los niños se durmieran, y el silencio entre ellos era denso y electrizante. «Gracias por defenderme», dijo Isabela en voz baja, rompiendo el silencio. «No tenías por qué hacerlo». Alejandro se acercó a ella. «Sí, tenía que hacerlo. Has hecho un milagro con mis hijos, Isabela. Has traído la vida de vuelta a esta casa, y la verdad es que no solo la has traído para ellos, también para mí». La confesión quedó flotando en el aire, cargada de significado. «Tengo miedo, Isabela», continuó él, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo de lo que estoy sintiendo. Siento que estoy traicionando la memoria de Sofía si me permito ser feliz de nuevo». Isabela lo miró con una ternura infinita. «Alejandro, honrar a alguien que amaste no significa condenarte a una vida de tristeza. Honrar a Sofía es vivir plenamente, es asegurarte de que sus hijos sean felices. Ella no querría verte así. El amor verdadero no es posesivo, es generoso. Quiere la felicidad del otro, incluso en la ausencia». Las palabras de Isabela eran como un bálsamo para su alma atormentada. Le estaban dando el permiso que él no se atrevía a darse a sí mismo. «¿Y si no funciona?», preguntó él, revelando su miedo más profundo. «¿Y si intentamos algo y arruinamos la increíble relación que tienes con los niños? Ya perdieron a su madre. No soportaría que te perdieran a ti también». Isabela tomó sus manos entre las suyas, un gesto simple que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. «¿Y si sí funciona?», replicó ella, con una sonrisa suave. «¿Y si logramos ser felices juntos y les damos a estos niños la familia completa y amorosa que tanto merecen? A veces hay que arriesgarse por la posibilidad de la felicidad, Alejandro». En ese momento, como si el destino estuviera escribiendo el guión, se escucharon pequeños pasos en la escalera. Era Mateo, con su pijama de dinosaurios y su peluche de alebrije en la mano. «Papá y Isa», dijo con su vocecita soñolienta, «¿por qué no se dan un beso como en las películas? Así ya serían novios y se quedarían juntos para siempre». La inocencia de la pregunta desarmó toda la tensión y el miedo. Lucas apareció detrás de su hermano, frotándose los ojos. «Sí, y así Isa podría ser nuestra mamá de la tierra, porque mamá Sofía es nuestra mamá del cielo». Los niños, con su sabiduría, pura y simple, les habían dado la respuesta. Habían verbalizado el deseo que los dos adultos no se atrevían a aceptar. Alejandro miró a Isabela, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, y en ese instante, todas sus dudas se disiparon. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de gratitud, de esperanza y del alivio de finalmente rendirse a un sentimiento que era más fuerte que el miedo y el dolor. Los niños aplaudieron en voz baja, como si su plan maestro hubiera funcionado. Y en cierto modo, así fue. Habían sido ellos, los pequeños guardianes de la noche, quienes habían guiado a los adultos fuera de la oscuridad. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de redescubrimiento y reconstrucción. Alejandro e Isabela decidieron llevar su relación con calma, priorizando siempre la estabilidad emocional de los niños. No querían que se sintiera como un reemplazo, sino como una adición de amor. Crearon nuevos rituales familiares que, de manera hermosa y natural, incluían la memoria de Sofía. Instituyeron el sábado de estrellas. Cada sábado por la noche, subían a la azotea con un telescopio y buscaban la estrella más brillante. «Esa es la estrella de mamá Sofía», les decía Isabela. «Desde ahí nos cuida y nos manda besos de luz». Hablaban de ella con alegría, contando anécdotas divertidas y recordando sus cosas favoritas. Isabela nunca intentó borrar su presencia. Al contrario, la ayudó a transformarse de un recuerdo doloroso a una presencia amorosa y protectora. La relación con doña Carmen también comenzó a sanar. Al ver la felicidad genuina y la estabilidad de sus nietos, y la forma respetuosa en que Isabela honraba la memoria de su difunta nuera, su dura fachada comenzó a resquebrajarse.
Un día, encontró a Isabela enseñándoles a los niños a preparar el platillo favorito de Sofía. Doña Carmen se sentó en la cocina y por primera vez compartió una historia de la infancia de Sofía, riendo y llorando al mismo tiempo. Fue un armisticio silencioso, una aceptación. 6 meses después de ese primer beso, durante un viaje familiar a Cancún, Alejandro supo que era el momento. Mientras los niños construían un enorme castillo de arena en la orilla, él e Isabela caminaban por la playa. Se detuvo, la miró a los ojos y, con la simpleza y la honestidad que ahora caracterizaban su relación, le hizo la pregunta: «Isabela Reyes, ¿quieres construir un para siempre conmigo y con nuestros hijos?». Antes de que ella pudiera responder, Mateo y Lucas llegaron, corriendo. «Papá, Isa, encontramos una concha de caracol gigante. Es para que pongan sus voces adentro y el mar se las lleve hasta la estrella de mamá, para que sepa que vamos a ser una familia para siempre». Una vez más, los niños habían dado su bendición, convirtiéndose en los artífices de su propio final feliz. Isabela, riendo entre lágrimas, dijo que sí. La boda no fue un gran evento social en Polanco. Fue una ceremonia íntima y mágica en un jardín en Coyoacán, rodeado solo por la familia más cercana y los amigos más queridos. Mateo y Lucas fueron los guardianes de los anillos, y en lugar de un discurso formal, contaron una historia que habían escrito con Isabela sobre un rey, 2 príncipes y un hada con el pelo rizado, que había venido a sanar su reino con cuentos y abrazos. Durante sus votos, Alejandro miró a Isabela y dijo: «Me enseñaste que mi corazón no se había roto, solo se había quedado dormido por el dolor, y tú lo despertaste con la magia más poderosa que existe, el amor incondicional. Prometo honrar nuestro pasado, celebrar nuestro presente y construir un futuro lleno de risas». Isabela, a su vez, miró a los niños y a Alejandro. «Ustedes 3 me enseñaron que la familia no es algo en lo que naces, sino algo que construyes. Gracias por elegirme para ser parte de la suya». Un año después de la boda, la casa de Polanco era un lugar completamente diferente. Las risas resonaban en cada esquina, los desayunos eran siempre una pequeña fiesta, y las noches eran tranquilas y silenciosas. Mateo y Lucas, ahora con 7 años, eran niños seguros, empáticos y felices, que hablaban con naturalidad de su mamá del cielo y su mamá de la tierra. Doña Carmen se había convertido en la abuela más consentidora, pasando los fines de semana enseñándoles a hornear galletas junto a Isabela. Una tarde, mientras veían un álbum de fotos que habían creado juntos, Lucas señaló una foto de la boda. «Ese día fue cuando nuestro escudo de luz se hizo súper fuerte, ¿verdad?». Felipe asintió. «Sí, ahora ninguna sombra puede entrar nunca más, porque nuestra familia es un alebrije gigante de muchos colores que nos protege a todos». Alejandro abrazó a su nueva esposa, mirando a sus hijos, y supo que la historia que habían escrito juntos era el cuento de hadas más real y hermoso de todos. Y así, en una casa donde antes reinaba el silencio de la ausencia, ahora florecía la música de la vida, una melodía compuesta por segundas oportunidades, por la valentía de volver a amar y por la certeza de que a veces los finales más dolorosos son solo el comienzo de las historias más maravillosas.